Ahora, aquí estamos en esta miniserie, no se va a alargar mucho, dentro de poco tenemos que terminar con la serie sobre la vanagloria. Lo vamos a hacer discutiendo algunos domingos algunos aspectos en relación con la gloria venidera, el tema del cielo, que es sorprendentemente un tema muy práctico, que es de mucha ayuda. No nos vamos a meter en especulaciones necias para distraernos y perder el tiempo, sino vamos a ver en otra forma. Y aquí estamos el día de hoy. La lectura es en estos versículos tan citados del Evangelio según Juan, en su capítulo 14, 15, 16 se encuentran. Ya lo tienen, yo estoy mal, aquí traigo estas dos Biblias, estamos en Juan 14 y la lectura en medio de temas que no son importantes para nosotros en relación con el tema de la oración. Vienen estos comentarios, es un gran argumento en el contexto de cada texto que vamos a leer, pero nos vamos a concentrar tan solo en un solo detalle, ya lo tienen en Juan 14, en en este texto tan discutido previo a lo que vamos a leer en el versículo 12, esto de las mayores obras, ¿no? Que los grupos carismáticos nos dicen que hacen estas mayores obras. Eso es rollo, mentira, engaño, autoengaño, y pudiera ser del diablo mismo el engaño, porque nunca han repetido ninguna de las obras realizadas por nuestro Señor Jesús, ninguna, menos de sanidad divina. Pero esto lo ponemos a un lado. Y de inmediato, en relación con su ascensión al cielo, yo voy al Padre, la última frase en el versículo 12, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, en relación con su ascensión y glorificación, esto es algo increíblemente narrado en el capítulo 5 del Apocalipsis, a detalle, es increíble la descripción de lo que sucedió. Y luego todo lo que pidieras, la petición aquí es la oración, ¿no? Todo lo que pidiéramos en oración al dirigirnos al Padre Celestial en mi nombre, eso es lo que nos interesa, que vamos a discutir de manera preliminar el día de hoy lo que esto significa, orar en el nombre de Cristo. Esto haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y el argumento, como ya lo hemos visto en muchas de estas oraciones, el tema es trinitario, ¿no? Y por lo menos aquí dos personas de la divinidad están en el contexto de esta afirmación. Ahora vamos al capítulo 15 del mismo Evangelio según Juan, y en medio de otros temas, incluso el tema aquí de la elección en 16, no me elegisteis vosotros a mí, mas yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis, y todo este asunto, ¿no? De las obras predestinadas en relación con el hecho de llevar fruto, y llevéis fruto. Y la afirmación aquí, que vuestro fruto permanezca. Podríamos discutir muchos puntos aquí, no lo vamos a hacer, porque se vuelve a repetir lo que nos interesa, para que todo lo que pidieras del Padre en mi nombre, Él, vean, os lo dé. Nos lo va a dar a condición de que pidamos en su nombre. Y ahora vamos al capítulo 16, en el mismo Evangelio según Juan, seguimos aquí. Y se repite esta misma fórmula, esta misma afirmación. Es como vamos a ver, esto es algo tan discutido. Juan 16, ¿ya lo tienen? En el versículo, en el versículo 23 viene este argumento, y eso en un contexto acerca de la salida, la partida de nuestro Señor Jesús y su regreso, en el contexto
a través de la llegada del Espíritu Santo. Y en aquel día, en el versículo 23 de Juan 16, estamos leyendo, no me preguntaréis más, ¿no? Esto de un poquito y no me van a ver, y otro poquito y me volverán a ver, y todo lo que la confusión que esto había provocado, y las dudas, cuestionamientos. De cierto os digo que todo cuanto pidieras al Padre en mi nombre, es la misma fórmula, ya van 3 veces, os lo dará, ¿no? Os lo dará, nos lo dará, ¿no? Extraordinario, ¿no? Lo que vamos a discutir aquí, es algo extraordinario. Y en un momento vamos a llegar a tratar de explicar en parte lo que significa orar y pedir en el nombre de Cristo. Pero comenzamos esta miniserie hace 8 días con esta definición sencilla de la oración, que en la forma más resumida, la oración es la comunicación entre el creyente y Dios, punto. El simple hecho de hablar con Dios y estar en contacto con Él, y mediante su palabra, muchísima gente nunca lo ha entendido, ves tan obvio, Él habla con nosotros. La definición que citábamos de Juan Gill, uno de los antecesores de Spurgeon en el Tabernáculo Bautista en Londres, la oración es la comunicación con Dios y de inmediato lo que acabamos de leer, en el nombre de Cristo. ¿Y qué significa esto? Obviamente es la intercesión, mediación de nuestro Señor Jesús. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué implica esto? ¿Qué incluye esto? Es lo que vamos a discutir. Bajo la influencia y con la ayuda del Espíritu Santo, por medio de la fe, para pedir todas las cosas que nos hacen falta y que están, yo tendría que ponerlo así en el subjuntivo, que estén de acuerdo, que estén de acuerdo con la voluntad de Dios, lo que vimos hace 8 días, ¿no? Este gran tema, ¿no? De cómo la oración no es tan sencilla como muchas personas nos las quieren pintar. Y la lista de presuposiciones, ¿no? Es una parte incluso de lo que vamos a volver a discutir el día de hoy. Se presuponen toda una larga lista de cosas acerca de la relación que la persona que se pone a orar tiene con Dios. Una lista de presuposiciones, la más importante cosa, todas estas más que presuposiciones, cosas que se presuponen, se da por sentado que son ciertas en relación con la naturaleza, el carácter y los atributos de Dios. Ese es el tema que Cristo usa más que cualquier otra en todas sus enseñanzas sobre la oración. Es increíble la lista de ejemplos a lo largo de los 4 evangelios. Y como vimos hace 8 días, la oración está basada en la teología, en lo que la Biblia nos revela acerca de la naturaleza, el carácter de ellos, comenzando como vimos con el tema de su soberanía. Estamos pidiendo al Dios soberano, al único que puede hacer todo lo que le pudiéramos pedir, es el único que lo puede hacer. Se presupone la soberanía de Dios sobre toda una larga lista de cosas, incluso sobre la voluntad humana. Y la oración, como vimos, resulta ser un acto de submisión, como nos lo enseña en el Padre Nuestro, sea hecha tu voluntad, un acto de submisión a la soberanía de Dios, a la voluntad soberana de Dios. Y el hecho de que todo este gran contexto está en la mira, y ahora vamos a ver el otro gran contexto acerca de orando la Biblia, orando en conformidad con la Biblia, vamos a discutir este asunto de qué significa orar en el nombre de Cristo. Y ustedes pueden ver que hay una subdivisión ahí en el pizarrón de un gran tema que vamos a bosquejar el día de hoy. Ahora, vimos en nuestro estudio hace 8 días, en la segunda parte del tema, una larga lista de ejemplos, ¿no? Estas personas que su meta es de no caer en las vanas repeticiones, y invariablemente todos nosotros tenemos esta lista de cosas por las cuales le vamos a pedir a Dios en teoría cada día, y prácticamente no a lo largo del año, la lista de peticiones.
no va a cambiar en gran medida, no, es increíble esto. La lista de shopping, algunos lo pintan así, y algunas personas lo mencioné en la clase hoy en la mañana. En la mayoría de las iglesias lo que vamos a escuchar aquí no tiene nada que ver con lo que voy a decir aquí. Es un ejemplo clásico de cómo esto se malinterpreta. Esto me lo dijo un pastor ayer en Mérida, en sus 12 o 15 años perdidos en grupos carismáticos. Me dijo, hermano, yo llegué a concluir después de tantos años perdidos en estos grupos, lo que algunos de los que estaban aquí arriba en la clase escucharon, que lo que hacen con este tema de la oración, por eso la ilustración de su lista de shopping, es que todo el tema del acceso al Padre Celestial y el hecho aquí de orar en el nombre de Cristo, lo reducen a la idea de que hay una tremenda cantidad de mercancías en Costco, ¿no? Y lo que estas personas quieren es acceso a las mercancías que están en Costco, ¿no? Y para la gente en este país que nunca lo ha entendido, no puedo resistir, soy gringo, perdónenme. Costco en Gringolandia es como Sam's. Es para la gente de clase media y normalmente clase media baja, no voy a decir más. Aquí lo han convertido en totalmente palacio. No, no lo es, ¿no? No quiero que sea malentendido. Ese es el comentario del comentarista gringo, entre comillas, ¿no? Pero lo que quieren es acceso a todas las mercancías que hay en Costco y para eso hay que tener la tarjeta. La membresía, la tarjeta es la puerta, ¿no? Es para entrar a Costco, te piden tu tarjeta, ¿no? Y para ellos el Evangelio está reducido a la tarjeta de Costco. De eso se trata. Yo lo estoy diciendo aquí para decir, para las mismas personas, la oración en el nombre de Cristo es la tarjeta que te da entrada a Costco. Lo que quieren es la mercancía en Costco. Algunos piensan con la tarjeta se lo van a regalar todo. No, esto no funciona así, tienes que pagar antes de salir. Pero el punto sigue siendo que para muchísimas personas esto ha sido reducido a una fórmula mágica, como vamos a ver en un momento. Pero el asunto no es así. No, obviamente no. Incluso este argumento, ¿no?, de basar nuestras oraciones en una larga lista de modelos bíblicos, ejemplos bíblicos de orar, de oraciones, de cómo orar, y los debates acerca de si hemos de usar en forma repetitiva el Padre Nuestro como lo hacen en la secta católica, la respuesta definitivamente es que no. Y sin embargo, el bosquejo mismo de pedir primero por el nombre y la gloria, el reino y la voluntad de Dios, antes que pedir por tu pan cotidiano y cualquier otra necesidad, incluyendo el perdón, ¿no?, y la protección tanto de las tentaciones como del mal, antes hay que pedir por el nombre, la gloria, el reino y la voluntad de Dios. Y esto es increíblemente importante. Y en todos sus ejemplos, ¿no?, en el Salmo 23, en Levítico 6, los ejemplos que vimos en Juan 17, las cosas por las cuales Cristo pide, es una tremenda lista increíble de cosas. Y luego otros ejemplos en relación con los propósitos, la voluntad de Dios, de nuestro servicio, etc. Es una lista tremenda de ejemplos. Vimos algunos de estos ejemplos hace 8 días. Y ahora vamos a ir directamente a discutir este asunto y de lo que significa la oración o orar en el nombre de Cristo. Somos enseñados a orar así, de tal modo que nadie se atreve a orar sin esto, en teoría, ¿no? Es un asunto increíble, lo volvimos a vivir ahora en la toma de poder en la Unión Americana, con el clero sacerdote, uno de los que oró, él es Cardinal Dolan, muy conocido este hombre. Se atrevió a orar frente a la nación entera y al finalizar su oración no usó el nombre de Cristo. No lo hizo, no oró en el nombre de Cristo.
El mero líder de la Iglesia Católica, que es un camaleón. La Iglesia Católica Romana en otros países no tiene nada parecido a la Iglesia Católica en este país. ¿No? Se disfrazan. ¿No? Pero este cuate, sabiendo, ¿no?, de que no es políticamente correcto orar en el nombre de Cristo, se atrevió a no hacerlo. Increíblemente, no. Y la gente es increíble. Y Franklin Graham, el hijo de Billy Graham, dio una oración increíble que, y hay que entenderlo, ¿no? La tendencia siempre en estos asuntos es de convertir la oración en un sermón. No están orando, están predicando, ¿no? Y no voy a decir más sobre otra cosa que sucedió con una mujer que hizo algo en un culto de oración frente al presidente y el vicepresidente. Se convirtió todo el asunto en una campaña política, ¿no? Ni hablar. Pero vuelvo al punto. Estábamos así molestos y temblando. A ver, ¿se atrevería Franklin Graham a orar sin usar el nombre de Cristo? ¿No? Y dijo algo glorioso, ¿no? Algo maravilloso. Se dirigió a Cristo primero como mi Salvador, como mi Señor. Así lo hizo. Y el Señor soberano de cada uno de ustedes. Y en el nombre de Cristo oró. Increíble. Ahora, ¿qué significa orar o pedir en el nombre de Cristo? Acabamos de leer estos textos. ¿Qué significa esto? ¿No? Se nos anima, se nos exhorta, se nos enseña, se nos exige, ¿no?, orar en el nombre de Cristo, que oremos y que pedimos tan solo en su nombre, ¿no? Esto es invariablemente, la enseñanza es así. ¿Y qué significa esto? Y lo vuelvo a decir, ya saben, ¿no? Tantos lo tienen reducido a una fórmula mágica como si fuera un tipo de brujería espiritual. Increíble. Como si fuera talismán o algo que sirve para garantizar, ¿no? ¿Alguna respuesta? Al grado en que se contentan con el mero hecho de pronunciar las palabras en el nombre de Cristo, creyendo que esto es la garantía de recibir la respuesta positiva a sus peticiones. Ahora, sabemos que esto no es así. Sabemos que esto no es la enseñanza. Claro que no. Sabemos que esto no es así por el simple hecho de que multitudes, cientos de millones, yo me atrevo a decir, o más personas han pedido un sinnúmero de cosas en el nombre de Cristo Jesús y no las han recibido, ni las van a recibir. Lo sabemos, ¿no? Entonces, pronunciar la fórmula mágica no es garantía de nada aquí. Multitudes y multitudes de personas pidan cosas en el nombre de Cristo, no las reciben. Entonces no se trata de eso, de una fórmula mágica, encantación o algo. No, claro que no. Entonces, ¿de qué se trata esto? ¿Qué significa esto? Ahora vamos a discutirlo. Primero, orar en el nombre de Cristo significa que el nombre de Cristo es el único nombre que tiene importancia en el universo entero aquí. No cuanto más en relación con el Padre Celestial. Esto significa lo que acabamos de cantar. Cristo es el único camino al Padre. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿No? Esto significa que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Y hay algo extraordinario acerca de este argumento. En su obra intercesora, ¿en base a qué intercede Cristo? ¿Y cómo intercede? Lo vamos a discutir en forma abreviada el día de hoy. Pero un solo mediador, según Timoteo 2, ¿no? Jesucristo, y la cosa tan sorprendente, Jesucristo hombre, dice. A esto vamos a llegar. Es el hombre Cristo Jesús,
el único, en sus dos naturalezas, ¿no? Es su naturaleza humana, el hombre Cristo Jesús, el único mediador entre nosotros y Dios. Por lo tanto, orar, ¿no?, en el nombre de cualquier otra persona, pretender acercarnos a Dios en el nombre de Pablo, en el nombre del Papa de Roma, en el nombre de la Virgencita la que sea, la de los remedios, la de Tepeyac, o hay un sinnúmero de estas virgencitas en todo el mundo, y no vamos a discutir esto. Tenemos un folleto, conoces la verdadera María, ¿no? Pero orar en el nombre de Mahoma o orar en el nombre de cualquier otra persona, no. De tal modo que en el libro de los Hechos encontramos no tan solo este asunto de la oración en el nombre de Cristo, sino dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. En ningún otro hay salvación, en ningún otro hay acceso al Padre. Claro que no. Y luego, en una forma constante, el nombre de Cristo por encima, sobre todo nombre, Apocalipsis 19, ¿no? Rey de reyes, Señor de señores, todos sus argumentos en relación con su señorío, y al grado en que para ser salvos, para que Dios escuche la petición de salvación, hay que dirigirnos en oración a Jesucristo como nuestro Señor, invocarle como nuestro Curios, dueño soberano, Señor soberano sobre nosotros, sobre nuestras vidas, sobre nuestras almas, sobre nuestro destino eterno, así. Entonces el nombre de Cristo no es simplemente una fórmula mágica, no es simplemente un título teológico, ¿no? No es simplemente algo que sirve. Podríamos discutir en sus tres oficios, profeta, sacerdote y rey, en el Antiguo Testamento, maestro, Señor y Salvador en el Nuevo Testamento, pero ninguna de estas cosas se reduce simplemente a una fórmula. Cuando reconocemos a quién nos dirigimos en el nombre de Cristo, al Señor, al bienaventurado, al soberano, al único, inmortal, juez justo, ¿no? Juez justo del universo entero, al único, al que tiene nuestro destino eterno en sus manos, nos dirigimos al único Salvador, al único Todopoderoso, al único que puede salvar y condenar, al único mediador, al único Redentor, al único sacerdote, ¿no? No hay otro sacerdote, lo vamos a ver en un momento. Nos dirigimos al único que nos puede salvar, perdonar, reconciliar con el Padre Celestial. No hay otro. Es como si, volviendo a la idea de Costco, llegas y sacas la tarjeta de Sam's. Aquí traigo mi tarjeta de Sam's. No, esto no tiene validez aquí. Por más ridícula, absurda que sea la ilustración, ¿no? Entonces, primero se trata de la verdadera identidad de nuestro Señor Jesús en todos sus oficios. Pero segundo, la oración en el nombre de Cristo exige lo que vimos el domingo pasado, que tengamos una relación personal con Él, con este Cristo. Que no nos estamos dirigiendo a una persona con la cual no tenemos ninguna relación. No, exige que pertenezcamos a Cristo, que Él sea nuestro Salvador y Señor. Claro, único mediador, claro, único Salvador, pero que tengamos una relación verdadera con Él. De otra forma, no podemos orar en su nombre, nos va a desconocer. ¿Quiénes son ustedes? Esos ejemplos, ¿no? Es increíble. Como 30% de las palabras que terminan con la puerta cerrada, ¿no? Y la gente amontonándose en el griego, en algunos textos, peleando entre sí, tratando de... Vamos a tumbar la puerta, y Cristo es la puerta al cielo. Y escuchen una voz que contesta del otro lado diciendo,
no los conozco. ¿Quiénes son ustedes, no? Y no es que en su omnisciencia no conozca la identidad de cada uno. No hay ninguna relación entre nosotros. Apártense de mí. Así termina el asunto, ¿no? No nos conocemos aquí. No hay ninguna relación entre nosotros. Los únicos que tienen derecho a entrar a la presencia de Dios son aquellos que pertenecen a Cristo. Nadie más. Los únicos que tienen acceso, ¿no? Estos temas, hay un sinnúmero de textos aquí. Voy a tratar de reducir la necesidad de acudir a cada texto para comprobar lo que estamos diciendo. Pero cuando leemos por Él en Efesios 2, por Cristo, creyentes judíos, creyentes gentiles, los unos y los otros, tenemos entrada a la presencia del Padre Celestial por medio del Espíritu Santo. El tema es trinitario, claro que sí. Pero es por Él libertad, por Él entrada, ¿no? No hay entrada, no hay libertad. Y luego, los textos que hablan de esto son tantos, ¿no? En el cual tenemos seguridad y luego entrada a su presencia, es la idea. Acceso con confianza, dice en 3:12 de Efesios, por medio de la fe en Él. Entrada, por medio de la fe en Él, acceso al trono de gracia. Por medio de Él, libertad de entrar al lugar santísimo, sin discutir todo esto por el momento, ¿no? En base a Él, su persona, sus méritos, su obra salvadora, como vamos a ver. Y luego, increíblemente, a esto vamos a llegar, este gran argumento de que esto está siempre vinculado, escuchen, lo vamos a ver el día de hoy, siempre vinculado con su intercesión a favor de nosotros, ¿no? Y el argumento en Romanos 8, en la lista de preguntas retóricas, ¿no? ¿Quién acusará? ¿Quién condenará? Es un gran tema. Y dice, nadie, ni nada. ¿Por qué? Porque el que nos salvó, el que ascendió a la diestra del Padre, el que está sentado en el trono, Él también intercede por nosotros, dice. Intercede por nosotros. En base a su justicia, su sacrificio, su sangre, sus méritos. Por lo tanto, estamos obligados a entrar a la presencia de Dios siempre así. No en base a nuestros méritos, no en base a nuestras obras. Eso es imposible. Es increíble, ¿no? No en base a indulgencias. No, en este año vamos a hacer un gran berrinche aquí. Y vamos a refutar cada mentira en este asunto del año de jubileo, ¿no? Que están manipulando desde el Vaticano en Roma, vendiendo el perdón del pecado. Es otra vez, peor que en la época de Martín Lutero. Otra vez, todo el lío de purgatorio. No, con todo el dinero en el mundo no puedes comprar acceso al Padre Celestial. Menos en base a estas mentiras, menos. El argumento bíblico, si tú te atreves a acercar a este Dios en base a tus méritos, en base a cualquier persona que no sea Cristo Jesús, tú serás rechazado, tú serás condenado, tú serás abandonado por este Dios. Esto es así, nos guste o no. Y a nadie le gusta hasta que hayan creído realmente en Cristo. Si pedimos en base a algo que no sea Cristo, confiando en algo que no sean sus méritos, Dios hará más que caso omiso de nosotros. Más que caso omiso. Esto le ofende, esto menosprecia la sangre preciosa de su Hijo amado. Sí, esto es como
decirle en su cara que yo lo voy a hacer a mi manera. ¿No? Y tenemos el himno del mundo incrédulo en Gringolandia, My Way. Yo lo hice my way, ¿no? No voy a decir más sobre el cantante. Increíble el tema. Yo hice todo a mi manera, a mi gusto y en conformidad con mi camino. Que resulta ser el camino directo al infierno. El camino directo a la perdición. La garantía de que seremos rechazados, reprobados. Si nos acercamos al Padre, vestidos de nuestra justicia, ¿no? Nuestras obras, nuestros méritos, ¿quién se atrevería a hacer eso? Cada persona religiosa en conversa en el mundo lo hace. No esto de que hay cantidad de religiones, no, nada de esto es verdad. Hay dos. La que te enseña que tú puedes acercarte a Dios por tus obras o méritos. Sí, en cuáles. No están de acuerdo nunca en cuáles obras, cuáles méritos. No, es un sinnúmero de opciones. Pero siempre en base a eso. Todas las religiones falsas en todo el mundo. Y la falsificación del cristianismo a nivel, la religión la más falsificada en el mundo, la religión cristiana, todas las falsificaciones, todas las sectas cristianas enseñan que tú puedes acercarte a Dios en base a algo que no sea Cristo. Esto no es así. Y esto no es la opinión personal o privada de nadie, menos de los que estamos obligados a predicar esto y anunciarlo. Es la palabra de Dios. Eso es lo que Dios dice. Nadie tiene el derecho de usar el nombre de Cristo en sus oraciones, salvo aquellos que se han entregado a Él. Nadie. Solamente los creyentes, unidos por la fe en Él. Todos los demás no tienen entrada, no tienen acceso. Nadie. Ningún supuesto santo o super santo, menos el farsante sentado en Roma, menos el impostor. Y si ustedes no lo saben, hay una división horrible en la Iglesia Católica en la Unión Americana, en donde los números, algunos dicen, rebasan la mitad de los católicos romanos en los Estados Unidos, que creen lo que yo acabo de decir. Que el que está sentado en el Vaticano no es el Papa de nadie. Y sin embargo siguen identificándose como católicos romanos. Increíble. Y sin embargo, esta es la verdad. Es increíble. Ahora, ven en Hebreos 4. Hay que apurarnos. Por favor, Tomás, hay que acelerar. En Hebreos 4. Lo que estamos diciendo está aquí, ¿no? No hay ningún otro mediador, ningún sacerdote. Nuestra versión antigua usa la palabra pontífice, que se sobreentiende en las versiones modernas, se traduce como sumo sacerdote. Penetró en los cielos, 4:14 de Hebreos. Jesús, el Hijo de Dios. Cada palabra, Jesús, su nombre humano, ¿no? Que cumple con todo un gran argumento sobre el nombre Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Es un gran tema. Hijo mayúscula, título de divinidad, ¿no? Este es el único sacerdote. Y
En 15, no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, flaquezas, es un gran argumento. Mas él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y a la luz de esto, acerquémonos confiadamente a lo que aquí se describe. Esto es lo que sucede en todas nuestras oraciones. Nos acercamos a su trono y resulta ser el trono de gracia, porque la salvación es por gracia. Y de ahí viene todo el argumento de misericordia y oportuno socorro y ayuda y apoyo y cualquier necesidad nuestra, pero en base a esto, el argumento. La persona a quien nos estamos dirigiendo es esta persona y se compadece de nuestras debilidades, de nuestras necesidades, se identifica con nosotros, nos quiere ayudar, todo el argumento, ¿no? En base a sus méritos únicos, en base a su gracia exclusivamente, todo esto sucede de pura gracia, favor inmerecido, ¿no? De nuestra parte, nos acercamos, y esto es lo que la fe nos enseña, la plena certidumbre de esto, ¿no? De acercarnos confiadamente. Y luego hay que seguir leyendo aquí rápido. Esto no podemos detenernos a discutirlo, pero es importante leer estos textos. Hebreos, ahora en su capítulo 10, la lectura, dice lo mismo. El argumento es que Él es el único sacerdote, el único mediador, y que Él, en virtud del perdón del pecado que otorga a todas las personas la remisión de sus pecados, no acaba con cualquier ofrenda, con cualquier sacrificio, con cualquier otra cosa necesaria. En el versículo 18, si es un perdón de pecados, incluso jura en el versículo 17 diciendo, no se va a acordar nunca de estos pecados ni de estas iniquidades, y la tremenda lista, ¿no? De que son lanzados a lo más profundo del mar y son puestos a las espaldas de Dios, y de que son como la nube que se desvanece y nunca vuelve a aparecer, y la lista de ejemplos de qué significa el perdón del pecado a lo largo de la Biblia, pero lo que significa aquí es que ya no es necesario volver a sacrificar a Cristo como pretenden hacerlo en la así llamada misa. Nada de eso, porque ahora, en donde hay remisión de pecados, ya no siguen con sacrificios, con ofrendas, nada. Así que, hermanos, teniendo libertad, la misma cosa de libertad. Para entrar, y aquí es en contraste con la ley mosaica y el sacerdocio bajo el Antiguo Testamento, en el judaísmo. El santuario aquí en el mismo argumento en Hebreos es la mismísima presencia de Dios en el cielo. El lugar santísimo en el tabernáculo, en el templo, prefiguraba la presencia de Dios en el cielo, en donde Cristo está sentado ahora después de su ascensión al cielo. Y nosotros tenemos bajo el Antiguo Testamento nadie salvo el sumo sacerdote. En el día de la propiciación entraba a ese lugar santísimo, y ahora todos y cada uno de los creyentes tenemos acceso. Tenemos entrada, tenemos libertad para entrar a su presencia por la sangre de Jesucristo, por el camino. ¿Qué es lo que cantábamos? Yo soy el camino, el único, no uno de muchos caminos, el único camino que Él nos consagró, nuevo y vivo, por el velo que separaba el lugar santísimo del lugar santo en el templo. Prefiguraba su carne, su cuerpo, su sacrificio, su muerte. Y teniendo a Él, vean, como un gran sacerdote sobre la casa de Dios, lleguémonos con corazón verdadero, en plena certidumbre de fe, purificados aquí, renovados en el nacimiento nuevo, los corazones, y librados de toda la culpa y condenación de todos nuestros pecados. Ya no hay una mala conciencia que impide, que obstaculiza, por el pleno perdón del pecado. Y los cuerpos en el Antiguo Testamento lavados en diferentes ceremonias de lavamientos externos que simbolizaban todo esto. Hoy en día es el bautismo en agua por inmersión, pero el punto, lavados los cuerpos con agua limpia. Mantengamos firme nuestra profesión de fe, y así
Es increíble el argumento. No lo vamos a delinear con cada uno de los detalles, pero el punto es muy sencillo. Todos estos textos dicen lo mismo. Lo que los sacerdotes en el Antiguo Testamento eran simbólicamente, Cristo lo es realmente. Lo que ellos prefiguraban con sus sacrificios y ofrendas, Cristo lo cumplió completamente. En una lista de textos, todo aquello del Antiguo Testamento es la sombra, Cristo es la sustancia, ¿no? Todo aquello prefiguraba la realidad de su persona y obra. Y habiendo venido, habiendo cumplido, ahora Él desempeña este papel y rápido aquí, hay que dejar esto. Es importantísimo, pero no podemos meternos más a fondo. Los argumentos a lo largo de estos textos y otros en Hebreos y en Gálatas y otros, ningún otro tiene libre acceso a Dios. Él es el único sacerdote, no hay otro. Ningún otro puede quitar el pecado. Ninguna de estas personas que se identifican aquí en la tierra como sacerdote, ¿en base a qué? Una mentira, ¿no? Hebreos argumenta contundentemente que no hay ningún otro sacerdote en ningún lugar en la tierra, en ninguna religión, ningún otro puede ofrecer un sacrificio para quitar los pecados de nadie, porque Cristo ya lo hizo, ya lo cumplió, ya terminó esta obra. Y podríamos detenernos aquí, cuando estoy luchando, ¿no? Cuando en el contexto aquí vienen argumentos contundentes. Ningún otro puede interceder por nosotros, ningún otro puede propiciar la ira de Dios, ningún otro puede reconciliarnos con el Padre, ningún otro puede presentarnos ante el Padre Celestial sin mancha, sin arruga, ni sin pecado, salvo Él. Salvo Él. Es contundente. ¿Y qué es lo que estamos diciendo? Al orar en el nombre de Cristo estamos dando por sentado todo esto. Es increíblemente importante. Pero rápido, la oración en el nombre de Cristo incluye también que pidamos con su autoridad. Y a esto vamos a pasar ahora por un momento. Es increíblemente fuerte este tema. Estamos pidiendo en su nombre con su autoridad. Por eso los textos que vimos en Juan 14, 15, 16 al principio, todo lo que pidieras en mi nombre se hará. Vean, no son un cheque en blanco. Claro que no. Yo les pregunto, ¿podemos pedir cualquier cosa a de veras en el nombre de Cristo? ¿Cualquier cosa? ¿Para gastar en nuestras concupiscencias la cosa? ¿No? ¿Pedir algo contrario a la santidad de Dios, en contra de su justicia, en contra de su santa ley? ¿Pedir algo en el nombre de Cristo? ¿Así? ¿Se atrevería alguien a pedir algo así? ¿Se atrevería una persona a pedir algo no agradable a Dios? ¿Que no glorifica a Dios, sino lo contrario? ¿En contra de su gloria? ¿En contra de su voluntad? ¿Pedir algo egoísta? ¿Pedir algo como en estas sectas de prosperidad? De eso se trata cada semana. No, esto es la fórmula en el nombre de Cristo. El cheque en blanco y tu lista de shopping. Y al mismo tiempo a sus feligreses les están diciendo, pero no se cumplió porque no ofrendaste lo suficiente. Me estaban hablando de esto del principio del año, de estas sectas que enseñan la prosperidad, están con esta idea. Yo, de la forma que me lo pintaban, yo nunca lo había escuchado. De las primicias. En enero, primicias. Y decía, ¿de qué están hablando? De la mayordomía. No es la mayordomía cristiana. Es un gran tema.
que no tiene nada que ver con lo que ellos enseñan sobre las primicias, ni el diezmo. Escuchan, no, resulta que las primicias son el primer sueldo que te pagan en el año nuevo. Si te pagan cada semana, es todo el sueldo de la semana. Si te pagan cada quincena es todo el sueldo de 2 semanas. Si tú eres uno de estos pobrecitos en donde te pagan tan solo al fin de mes, es todo el sueldo del mes. Y yo decía, ¿para qué? Para los pastores. Es para ellos. Y yo estaba, ¿cómo? No, y así un grupo de hermanos así, enfurecidos, diciendo, sí, a mí me robaron. No, año tras año me lo quitaron. ¿No? Y me vino a la mente la ilustración porque la pregunta, ¿puedes pedir cualquier cosa? Ellos dicen que sí, pero luego lo tienen todo condicionado en base a sobornos y extorsión. Es una forma de extorsionar a sus feligreses. No, y todo este asunto, vamos a traer todo lo que han declarado en español, en inglés, en latín, y increíblemente yo estaba, ¿cómo? Tienes que ir a una basílica en Italia, en Roma, creo que son tan solo 5 o 6. No puedes ir a ningún otro lugar, no, para recibir la bendición, no. Y saben ustedes lo que vino de inmediato a mi mente. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Para ir de peregrinación a Roma, para recibir la indulgencia, ¿no? Que en ninguno de los casos, está todo delineado, en ninguno de los casos es el pleno perdón de ningún pecado. Es una licencia para pecar. Lo que está en oferta. Por favor, no. Y ustedes pueden ver qué tipo de berrinche vamos a hacer sobre esto. Yo estoy tan tranquilo y calmado a hablar de este asunto. Cuando yo comencé a ver estos anuncios, esto no es de nuevo, lo anunciaron hace 10 años, yo no lo creía. Yo decía, no, ahora, nos han dicho que el purgatorio no existe, ahora resulta que sí. Sí, dicen, ahora sí. Eso es un gran negocio. ¿Cómo vamos a decir no? Pero mi punto, pedir cualquier cosa, no. Eso sería falsificar el nombre de Cristo. Rápido, hay que decir esto, se nos está yendo el tiempo. Pedir en el nombre de Cristo con la autoridad de Cristo significa, escuchen la manera correcta de entender esto. Primero, reconocer que nosotros no merecemos. No es por algún mérito nuestro que lo estamos pidiendo, ¿no? Reconozco que no tengo derecho a pedirte nada. Lo que te estoy pidiendo, no te lo estoy pidiendo en base a algún mérito mío. Tiene que ser, estoy acercándome a un trono que se llama de gracia. Te lo estoy pidiendo en base a la gracia. El favor inmerecido. Y Cristo es la encarnación de esta gracia. Segundo, reconozco que la única autoridad que tengo para pedir tal o cual cosa es la misma autoridad del mismo Cristo. Yo no tengo la autoridad. Yo no voy a mandar, yo no voy a ordenar. No es la confesión positiva, nada por el estilo. Y yo pido tan solo en base a tu autoridad. Y de inmediato ya la lista de lo que tú puedes pedir en estos términos no es cualquier cosa. ¿No? Spurgeon lo pintaba diciendo, debo sentir que no soy yo quien habla al orar, sino que Cristo habla conmigo. Y mientras que yo hago mi súplica,
Estoy apelando a Él, a sus heridas, a su muerte, a su sangre, a su vida perfecta, a todo lo que Él hizo para perdonar y justificarme. Y Spurgeon decía, hay que orar diciendo, oh Dios, es tu amado Hijo, el que merece esto de tu parte. No soy yo, es Él. Haz esto en mi favor. Hazlo por lo que Él merece. Y el argumento aquí es como si la justicia de Dios estuviera endeudado con Cristo. A esto vamos a volver. Nosotros recibimos el privilegio de pedir en base a su autoridad, ¿no? Ese es el privilegio del cual estamos hablando. Al mismo tiempo que estamos haciendo un gran énfasis en lo que esto no es, no debemos perder de vista lo que es esto, lo que significa esto, ¿no? Ahora, el tiempo que nos resta aquí, no vamos a hacer más que analizar este punto. Al mismo tiempo que tú y yo pedimos en el nombre de Cristo, Cristo intercede por nosotros. Y en la medida, yo estaba en la semana indeciso de si íbamos a tocar este tema o íbamos a volver a otros. Y no podía quitar de mi mente lo que voy a predicar ahora, habiendo analizado, ¿no?, y mis apuntes y sabía de qué se trata esto. Yo estaba con que yo me despertaba con estos puntos en mi mente, ¿no? Ahora rápido los vamos a bosquejar. Esto de orar en el nombre de Cristo tiene una base, obviamente, como lo estamos diciendo, y lo que nos interesa en el tiempo que nos resta el día de hoy es el hecho de que Él está intercediendo a favor de nosotros. Los textos que hablan de esto son tremendos, ¿no? Cuando en Hebreos 7 dice que Él permanece como el único sacerdote, su sacerdocio es inmutable, en contraste con los de la ley mosaica. ¿El por qué? Porque Él vive eternamente. Estoy leyendo en Hebreos 7:25. Y al vivir eternamente, vean, todos los que se acercan a Dios por medio de Él, cuentan con ¿qué? ¿Qué dice? Viviendo siempre para interceder por ellos, ¿no? Podríamos cerrar nuestras Biblias e irnos de aquí con ese punto. Ese punto confirma todo lo anterior. Si Él intercede a favor de todos los que tienen una relación con Él y pidan en su nombre, entonces, ¿por qué pedir en algún otro nombre? ¿Por qué? ¿Ignorancia? ¿Por qué? ¿Necedad? ¿Por qué? ¿Falsa enseñanza? ¿Por qué pedir en algún otro nombre? ¿Con cuál razón? ¿Con cuál motivo? Aun si pudiéramos pedir en algún otro nombre. Con este... Él está intercediendo por cada creyente, ¿no? Por nosotros, por cada uno de sus ovejas, intercede. Y los textos que hablan de esto son increíblemente fuertes. Escuchen, Cristo no entró en el santuario hecho de manos, ¿no? Hablando del tabernáculo, templo y lugar santísimo bajo la ley mosaica, o cualquier otro santuario. El santuario en el Antiguo Testamento figura del verdadero, lo que yo dije hace un ratito, el mismo cielo. Entró en el mismísimo cielo en su ascensión después de su resurrección para sentarse sobre el trono del universo y recibir el libro con los 7 sellos y desatar los sellos y todo el resto del Apocalipsis, la historia futura hasta el fin del mundo, en ese libro de predestinación.
y Él desatando cada uno de los sellos y abriendo el libro, etcétera. Pero en el mismo cielo, sí, para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios, dice Hebreos 9:24, para presentarse ahora en la mismísima presencia. Dios aquí es el Padre Celestial por nosotros. Esta es su intercesión. Y Cristo siempre intercede a favor de los creyentes, a favor de los que son su pueblo. Siempre. Ahora, en esto nos vamos a meter ahora para terminar el día de hoy. Y hay mucho, lo vamos a resumir, lo vamos a bosquejar. Ahora, muchos quieren saber, bueno, si esto es así, un sinnúmero de textos lo dicen, acabamos de citar dos, de Hebreos 7 y 9. Ahora, ¿de qué consiste esta intercesión? Una pequeña, muy abreviada idea sobre esto, lo vimos hace 8 días. ¿De qué se trata? ¿De qué consiste su intercesión? ¿No? Cuando Él está sentado sobre el trono de gracia, intercediendo a favor tuyo, a favor mío, a favor de los creyentes, ¿qué es lo que pide? ¿No? ¿Cómo es que pide? ¿De qué se trata esto? Ahora rápido, vamos a ir poco a poquito aquí, pero lo más rápido posible, explicando de qué se trata esto. Y la lista aquí, cada argumento podría ser un sermón, no lo vamos a hacer así. El primer punto, ¿de qué consiste esta intercesión? Escuchen, esto es algo extraordinario, ya lo mencioné. Cuando el texto dice, hay un solo Dios y asimismo un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesús, su nombre humano, Cristo, el título mesiánico que lo identificaba como el Mesías. Pero bajo inspiración del Espíritu, Pablo agrega la palabra Jesucristo, hombre, hombre. ¿Qué es esto? Esto es extraordinario, porque intercede a favor de los creyentes, no simplemente como Dios, no simplemente en el misterio de la Trinidad y las tres personas, no simplemente en base a su divinidad, no, como hombre intercede por nosotros, como hombre se presenta, ¿no?, a la diestra del Padre Celestial, como hombre. Cristo, ¿cuántas veces lo hemos escuchado, no? El gran misterio, el misterio de misterios, todos los detalles sobre la encarnación de nuestro Señor Jesús, lo que en la época navideña nadie, en su mayor parte, fuera de un contexto bíblico, celebra esto, celebran otras cosas que no tienen nada que ver en lo absoluto con su encarnación. Pero lo que se celebra sobre su encarnación, ¿no?, es importantísimo, porque Cristo descendió del cielo y asumió un cuerpo humano. Un cuerpo me preparaste, a lo mejor no vamos a llegar a este texto, pero es una parte de este asunto. Se presenta en este cuerpo en el cielo. Habiendo cumplido la obra salvadora, pudiera haber dejado este cuerpo. Pudiera haberlo transformado en otra cosa, ¿no? Pero no. Ascendió al cielo en su naturaleza humana glorificada y permanecerá así para siempre. Se hizo uno con nosotros para siempre. Al asumir esta naturaleza humana perfecta, sin pecado, y al vivir una vida perfecta, y al morir en la cruz del Calvario, pagando la deuda de nuestros pecados, ascendió al cielo en este mismo cuerpo y se presenta a sí mismo ahora como el segundo Adán.
Ese es el gran tema del segundo Génesis. El segundo Adán, cabeza y representante de una raza nueva, redimida de la ruina, de la caída que ocasionó el primer Adán. Y Él vino a deshacer todo esto y a comenzar una nueva humanidad. Y Él es la cabeza de esta raza redimida. El gran argumento en Filipenses, el tiempo no nos permite discutir todo este asunto de su encarnación, pero el gran argumento es que tomando una naturaleza humana, ¿no?, en la forma más humilde posible, como mediador del nuevo pacto, se hizo responsable por los pecados de su pueblo. Dios, que no puede morir, asumió esta naturaleza humana sin que dejara de ser Dios. Y después de vivir una vida perfecta, se entregó a morir como el hombre perfecto, inocente legalmente, técnicamente culpable porque asumió la culpa de su pueblo, pero personalmente inocente, no culpable de nada, ¿no? Y el gran argumento aquí es que Él se presenta en el cielo como hombre, intercediendo por nosotros. No simplemente como Dios, como hombre perfecto. Se presenta en el lugar de cada creyente. Un hombre tiene que guardar la ley. Ya lo hice a favor de este hombre que yo represento aquí. Un hombre tiene que pagar la culpa, la deuda infinita de sus pecados. Yo lo hice. Yo soy el hombre. Yo pagué por esta persona, por otro. En este caso, el hombre es una forma genérica para decir por cada creyente. Y yo me presento como hombre ante el Padre Celestial. Yo me presento en su lugar. Y agregado a esto, como ya sabemos, no hemos dejado el tema. Esta persona ahora tiene el derecho de pedir cosas en mi nombre. En mi nombre. Sí. Se presenta como el hombre Cristo Jesús, hombre perfecto, glorificado, mediador, intercesor, único Salvador de cada creyente. Ahora rápido. Segundo, se presenta como aquel cuya muerte, lo que hemos estado diciendo, cumple todas las exigencias de la ley de Dios. En forma negativa, ¿no? Su muerte, el pago. Lo que el pecado exige, ¿no? La muerte. Él se presenta como habiendo en sí mismo pagado lo suficiente para satisfacer y cumplir a la perfección todo lo que la santa ley de Dios exige, culminándose en la sentencia de muerte. La muerte contra todos sus transgresores es lo que la ley exige. La ley dice, haz todo lo que te digo y vivirás, y si no lo haces, morirás eternamente. Y Él cumplió. Y se presenta, escuchen, este punto es importantísimo. Voy a leer otro texto. Acabamos de leerlo. Se presenta ahora por nosotros en la presencia de Dios, este texto en Hebreos 9:24, mostrando las evidencias de su muerte como comprobante de pago. Se presenta. Hay mucho aquí sobre me preparaste un cuerpo, ¿no? Para venir en la encarnación y cumplir con el plan eterno de redención, el pacto de gracia, todo esto. Pero ahora se presenta habiendo cumplido. Y la prueba visible de su sacrificio en la cruz del Calvario, las evidencias están visibles para siempre, cicatrices para siempre. En su cuerpo resucitado y glorificado. Pudiera haber ascendido al cielo y nada, no. Estas evidencias están visibles. Las que enseñó a Tomás, mis manos, ¿no? Mi costado, mis pies. Se presenta así.
en forma visible, como el cordero inmolado, según el Apocalipsis, ¿no? Y además, eso es increíblemente fuerte, ¿no? Y nosotros vamos a mirar estas heridas, bueno, cicatrices, ¿no? Al llegar a su presencia. Pero Él está intercediendo ahora, presentando su cuerpo y su muerte como la base de su intercesión. Y luego vienen todos esos argumentos acerca de cómo se presenta como abogado. Yo siempre digo abogado defensor, abogado defensor. El argumento, no vamos a tardar a discutirlo en 1 de Juan. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, dice. Y se presenta como el abogado defensor, el que se encarga de defender al cliente, al acusado, se presenta ante el juez del universo, ante el Padre Celestial, y se presenta, escuchen, en base a su justicia, en base a su obra, como abogado defensor para librar a los creyentes. Y el argumento aquí es increíblemente fuerte, de cualquier acusación en su contra. Cuando en el argumento de Romanos 8, bajo inspiración del Espíritu Santo se presenta el tema, ¿qué diremos a eso si Dios por nosotros, quién contra nosotros? El que aún a su propio Hijo no lo perdonó. Es más que escatimó, en la versión 60 la traducción escatimar, es Él no perdonó a su propio Hijo. Antes, por lo contrario, lo entregó por todos nosotros. ¿Acaso no nos dará también juntamente con el don de su Hijo amado entregado en nuestro lugar todas las demás cosas? Y luego, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién acusará a los hijos, a los creyentes, a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Y este es el argumento. El abogado defensor se presenta a sí mismo para defendernos. ¿Quién nos puede acusar? Si Él es nuestro defensor, abogado defensor, todos nuestros pecados pasados, presentes, futuros, borrados en la cruz del Calvario, olvidados por el Dios que no se olvida de nada, olvidados. ¿Sí? Él se presenta, ¿no?, en base a su justicia. Y luego el efecto, ninguna acusación, ningún cargo puede ser levantado, menos aceptado en contra de nosotros. No, porque nuestro abogado nos defiende siempre. Y podríamos tardar aquí media hora con ilustraciones de Bunyan, de Lutero y de tantos, ¿no? Que en la Biblia el acusador de los hermanos es Satanás mismo. Sí. El acusador. Y el texto dice, no, ¿quién? Ni el diablo mismo, ¿quién? Ni todos los demonios del infierno, ¿quién? Ni tu conciencia, no, ninguna cosa ni persona se puede levantar ante el trono del universo para acusar a estos, no, porque se encuentran por la obra atribuida, acreditada, imputada a su cuenta, la obra perfecta de Cristo, acreditada a su cuenta, se encuentran libres de cualquier acusación. Y cuando oramos en su nombre, de eso se trata el asunto. Y rápido, Cristo pide, no tan solo para librarnos de cualquier acusación, cualquier impedimento, cualquier obstáculo. Y cuán absurdo es esto de los grupos que dicen, no, es porque no pagaste. Es porque tu ofrenda no llegó al nivel que te fue negado la bendición. ¿Cómo?
Estoy tentado a usar palabras que no puedo usar en el púlpito para calificar a las personas que enseñan esto, a sus feligreses. Y rápido, Cristo intercede a favor de los creyentes para que reciban lo que acabamos de leer. ¿Cómo no nos dará también juntamente con Él todas las demás cosas? Todas las bendiciones, todos los beneficios comprados por la sangre de Cristo. Es un paquete incalculable aquí. Se presenta ante el Padre Celestial, ¿no? Y su deseo y su favor es de darnos juntamente con su sacrificio todas las demás cosas necesarias para la vida, esta y la venidera. Todos los frutos, todos los beneficios. Yo no dije acceso a Costco. Yo dije todas las cosas necesarias, ¿no? Para la fórmula de Pedro, ¿no? Para la vida presente y la venidera están en el paquete de todas las demás cosas. Todas las demás cosas. Y ahora, para conducirnos a concluir, ahora vamos a ir más directamente a algunos detalles aquí. En su intercesión, ahora vean los detalles aquí. Esto ya lo hemos dicho, pero lo vamos a decir ahora en una forma más profunda. Cristo no pide, busquen ustedes en Juan, su Evangelio, en su capítulo 11, por favor. Cristo no pide favores no merecidos. ¿Qué quiere decir eso? En base a sus propios méritos, pide. Y por lo tanto, su intercesión tiene que prevalecer. Porque Él cumplió todo lo que la ley exige. Desde nuestra perspectiva, lo que recibimos es de pura gracia, porque nosotros no pagamos nada, no hacemos nada, salvo pedir. Pero desde su perspectiva, lo mencioné al principio del sermón, pide como si el Padre estuviera endeudado con Él, puesto que Cristo lo que pide a favor nuestro ya lo aseguró, ya lo compró con su propia sangre. Y de ahí vienen, no vamos a detenernos a ver todo este argumento, vienen estos textos que dicen, el cordero que fue inmolado es digno. Nosotros cantamos un himno, digno es el cordero. Y de inmediato, ¿por qué digno? Ya pagó, ¿no? Todo el argumento en el himno, Él es digno de pedir al interceder por nosotros, ¿no? En el Apocalipsis, Él es digno, y el argumento es increíble, de tomar el poder, digno. De tomar las riquezas, digno. De tomar la sabiduría, de recibir la fortaleza, es un argumento extraordinario, digno de asumir el lugar más elevado en el universo, y el nombre único en Filipenses, ante el cual se va a doblegar toda rodilla. Él es digno de tomar el libro, digno de abrir los sellos, dice. Y otra vez, por lo que ya pagó, porque fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre. Digno, dicen los textos. Entonces, para nosotros, pura gracia, para Él, pura justicia. Como si sería una injusticia que no se nos otorgaran los frutos, bendiciones y beneficios de lo que Él compró. Y en base a este argumento, escuchen ahora cómo se vuelve más fuerte el tema ahora. En base a lo que acabo de decir, ahora escuchen, viene este argumento. Les dije Juan 11, ¿no? Que quiero que vean con sus propios ojos esto. Lo que Cristo pide
siempre le es concedido. ¿Escuchan? Lo que Cristo pide, siempre se lo concede. Lo que Él pide como el hombre Cristo Jesús, representante de una raza redimida, siempre le es concedido. Y de una lista de textos que podríamos leer que confirman el argumento aquí increíblemente frente a la tumba de Lázaro, todo, algunos dicen es la descripción gráfica, dramática, trascendental, más fuerte en los 4 evangelios, quizás, con la excepción de la crucifixión. Lázaro, Lázaro, ven fuera, ¿no? Todo el argumento aquí acerca de la resurrección de Lázaro, pero previo al milagro, simbolizando lo que Él vino a asegurar, la resurrección de todo su pueblo, ¿no? Sin discutir todo el argumento. En el versículo 41, Cristo se puso a orar. Alzando los ojos arriba, dijo: Padre, gracias te doy que me has oído. ¿No? Le daba gracias al Padre Celestial por haberlo escuchado. ¿No? Y ven lo que se mete de por medio, lo que estamos diciendo. Que yo sabía que siempre me oyes. Siempre me oyes. Es para que esta gente, esta muchedumbre de gente incrédula, vea y sepa y entienda que siempre me oyes, que tú me has enviado. Es por causa de esta gran compañía de gente, ¿no?, que se puso a orar y a pedir, sabiendo que todo esto en ese sentido fue necesario. No fue necesario. Pero el punto sigue siendo, todo lo que Él pide, le es concedido. Ahora, este argumento está en una lista de textos. Quiero citar rápido 2 textos. A este texto lo vamos a volver a discutir en otro sentido, en donde dice Cristo: al Hijo le has dado potestad sobre toda carne. Esta fórmula, toda carne es toda la raza humana en su conjunto. Al Hijo le has dado autoridad, al Hijo le has dado potestad, al Hijo le has dado autoridad soberana, derecho para dar vida eterna a los que le diste en el pacto eterno de gracia. Todo este asunto de los nombres escritos en el libro de vida antes de la fundación del mundo, a eso se refiere, a los que me diste, el tema recurrente a lo largo de Juan 17. Todos los creyentes somos los que fuimos entregados a sus manos para que en todo esto viniera y nos salvara. Pero dice: yo tengo poder sobre toda carne. Y está diciendo lo mismo. Lo que Él pide a favor de quien sea, toda la humanidad, tiene la autoridad, tiene el poder. Tan solo Él. Y lo que Él pide, siempre es concedido. Oh, con razón, hay que orar en su nombre. Sí. Claro que sí. Y luego se agrega al libro de los Salmos. Escuchen lo que voy a leer. En este: tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. Publicando, según el salmista, anticipando todo el tema de su encarnación, el decreto, este misterioso libro de los decretos de Dios, no, en relación con nuestra redención, el gran decreto sobre el Hijo, sin que dejara de ser Dios, se convertiría en hombre perfecto. Y el Padre: tú eres mi Hijo,
Yo te engendré, y esto es sin discutir aquí la teología, el paquete de 23 cromosomas en la mitad, ¿no? Que determinan el género en el seno de María. Todo esto está en la mira de este argumento. Y de inmediato, resumiendo su venida, su encarnación como el Hijo de Dios encarnado, el Mesías, el Salvador. Luego dice, pídame, pídame, hijo, y te daré todas las naciones por herencia tuya y por posesión tuya, todos los términos de la tierra. Por eso la Biblia termina con su segunda venida y la fusión del cielo y la tierra, y el cosmos, ¿no? Radicalmente transformado, porque se habrá cumplido, ¿no? La respuesta del Padre Celestial a esta petición, ¿no? Pídeme, te daré todas las naciones como herencia, posesión tuya. ¿Qué es esto? El Padre diciendo, lo que tú me pides es lo que va a suceder. Y las peticiones de Cristo por su pueblo elegido siempre son escuchadas, siempre son contestadas. Es el argumento en 2 de Corintios, no vamos a discutirlo el día de hoy, lo veremos quizás. ¿Todas las promesas de Dios son en Cristo Jesús? Sí. Todas las promesas de Dios son en Cristo Jesús. Amén. Y el doble amén. Así sea. Sí. Y amén. En Cristo Jesús se cumplen todas las promesas de Dios, dando a entender que cualquier creyente puede pedir, como vamos a ver, en base a cualquier promesa de Dios, y la respuesta invariablemente será que sí y amén. Por eso hay que aprender a orar conforme a la Biblia, ¿no? Y las promesas de Dios, no conforme a tu lista de shopping. Y luego rápido, Cristo obviamente tiene el poder de efectuar. Ahora ven, el argumento cambia aquí. Vuelven a escuchar, Cristo mismo tiene el poder. Eso es su anuncio en Mateo 28. Toda autoridad me ha sido entregada en el cielo y en la tierra. Toda la autoridad, como anticipadamente en Juan 17, sobre toda carne, yo tengo absoluta autoridad. ¿En base a qué? Es coigual y coeterno con el Padre. En el misterio de la Trinidad. Yo y el Padre no es, las versiones de la Biblia no estamos perdiendo el tiempo al decir que la traducción uno somos no es suficiente. Una cosa somos. Uno somos abre la puerta para los antitrinitarios unitarios que dicen que el Padre y el Hijo son la misma persona. No. Es neutro la palabra en el griego. Una cosa somos. La misma esencia divina en tres personas. Misteriosa, increíble, enseñanza bíblica. Pero el punto, uno con el Padre, co-igual y co-eterno con el Padre, ¿sí? En Él mora, en su cuerpo ahora, toda la plenitud de la divinidad. En Colosenses, increíble el texto. Toda la plenitud, pleroma. Lo que hace que Dios sea Dios, todos sus atributos, todo lo que forma la esencia de su naturaleza divina, mora corporalmente en Cristo Jesús. Nadie lo puede explicar. Pero su aplicación a lo que nosotros estamos viendo aquí es, ¿no? La base de su intercesión es su igualdad con el Padre y su derecho en su naturaleza humana como el Salvador divino
de siempre recibir lo que pide. Ya estamos viendo aquí algo sobre lo que significa orar en el nombre de Cristo. Algo de lo que esto significa lo estamos viendo. Cuando vamos a Juan 17 y comenzamos, y con esto vamos a terminar, a ver una lista de las cosas que Él pide. Con esto vamos a concluir. Cuando comenzamos a hacer la lista, ¿cuáles son las cosas que Él pide a favor nuestro? En Juan 17, lo vimos el domingo pasado, pide por la salvación, la preservación, la santificación, la unidad en la verdad, la eficacia de su testimonio y la glorificación final de cada creyente, de todos los creyentes. Y la lista es increíblemente fuerte. Salvación, preservación, transformación, unidad en la verdad, eficacia en su testimonio ante un mundo incrédulo, como luz y sal, y eslabones en una cadena para alcanzar a los demás escogidos, y glorificación final. Pide por esas cosas en Juan 17. Sorpresivamente sí. Sí. Y luego hay que enfatizar esto, porque esta oración en donde Cristo está intercediendo, luego se agrega esto, escuchen lo que dice, no ruego solamente por estos, los que estaban en ese momento presentes, escuchando en teoría esta oración, los que ya habían creído, no ruego tan solo por ellos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Estaba entonces orando por todos y cada uno de los creyentes hasta el fin del mundo. Los que hemos llegado a creer en Él, por la palabra de aquellos que ya habían entrado al redil, los que ya habían rescatados, oraba por ellos y por sus apóstoles mismos y los que serían, en teoría, los escritores de las Santas Escrituras del Nuevo Testamento, incluso por la palabra de ellos, la que tenemos aquí en forma escrita. Nosotros hemos llegado a creer, porque por eso pidió Cristo. Hace 2000 años lo pidió. Y lo sigue pidiendo a favor de todos aquellos que aún no han creído hasta el día de hoy. Pide. Por eso. Y luego, esto no podemos detenernos a discutirlo, pide, intercede por el perdón de nuestros pecados en forma cotidiana. Esta gran distinción entre el perdón judicial, legal, de una vez para siempre se recibe y cubre todos los pecados pasados, presentes y futuros, es la justificación y el boleto al cielo. Y luego todos los pecados cotidianos, que son los pies que se ensucian y no se necesita lavar salvo los pies, dice Cristo a Pedro. Y Pedro, no, yo quiero un baño, dice Cristo, no, el que está lavado, el que está justificado, el que ya está perdonado, tan solo los pies que se ensucian. El famosísimo perdón paternal, los pecados que obstaculizan nuestra comunión, nuestro compañerismo con Él, sigue pidiendo por el perdón de estos pecados. ¿Sí? En base a su obra, su justicia. Por eso el perdón es futuro incluso aquí. Va a pedir por el perdón de cualquier pecado que hayamos cometido, ya, obviamente, y que vamos a cometer, y los demás dicen, no, pero ya está la licencia para pecar, que prediquen en los grupos que no creen en la salvación por obras. No, el mismo contexto en 1 de Juan que enseña todo esto, enseña que seremos conducidos a arrepentirnos y a renovar este perdón paternal cotidianamente. Se nos enseña a pedir esto en el famosísimo Padre Nuestro.
¿no? Perdónanos, ¿no? Nuestras ofensas, y son estas cotidianas. Pero Cristo está intercediendo. Ahora rápido para concluir, ven en Juan 14, vamos a terminar. Pide por el perdón, pide por aquellos que han de creer aún. Pide aquí, ahora ven en Juan 14, aquí traigo la otra Biblia. Ya vamos a leer este texto. Lo vimos al principio. ¿Lo están viendo? Si algo pidieras en mi nombre, 14, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. No es una licencia para pecar, porque esto presupone regeneración, reorientación de la naturaleza, capacitación para amar y servir y obedecer en principio, no a la perfección, a este Dios. Y de inmediato pide por el don del Espíritu Santo. Yo rogaré al Padre, os dará otro consolador, y este es increíble, para que esté con vosotros para siempre. La tercera persona de la divinidad entra en este asunto, Dios el Espíritu Santo, y Cristo intercede aquí mismo pidiendo por el don del Espíritu Santo. Esto es gigantesco. La morada permanente del Espíritu Santo en los creyentes es lo que se pide. Y esto es esencial para todo. Seguridad, guianza, ¿no? Consolación, los increíbles frutos del Espíritu, ¿no? Amor, gozo y paz para con Dios. Benignidad, bondad y paciencia para con los demás. ¿Se acuerdan? La triple división, mansedumbre, ¿no? Fidelidad y dominio propio para con uno mismo. La triple división, estos frutos, gracias al Espíritu Santo, incluso su obra como iluminador, su obra como consolador, su obra como santificador, su obra de dar certidumbre, de dar seguridad, de dar confianza, de otorgar paz. Es increíble la lista de cosas. Dios el Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo, la garantía de todo el paquete de regeneración, santificación, glorificación. Cristo pide por todo esto. Por cada creyente presente, Cristo pide en este texto y sigue pidiendo. Y luego pide en Juan 17 por nuestra santificación, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Y lo estamos viendo aquí el día de hoy? ¿Qué quiere decir esto? Esta santificación que podríamos discutir a fondo se realiza por el poder del Espíritu Santo, el poder, el querer y el hacer para decir no al pecado, para vencer la tentación, el poder y la gracia para obedecer, para ser transformados, para todo el tema. Pero el texto dice, santifícalos en tu verdad. Esa es la petición. Tu palabra es verdad. El medio usado en gran medida para transformar y santificar a cada creyente resulta ser la palabra de Dios usada, aplicada poderosamente por el Espíritu de Dios mismo, el Espíritu Santo. Y de ahí viene este asunto, ¿no? Todas esas iglesias que crean
que nosotros estamos mal, estos bautistas, ¿no? Que no tienen al Espíritu Santo, es lo que nos dicen. No, ustedes están mal, estos que creen en la soberanía, y ustedes están mal en todo, casi todo lo que hacen en sus iglesias, están mal. Porque todo el asunto está centrado en la palabra de Dios. La predicación de la palabra de Dios, la enseñanza didáctica, sistemática de la palabra de Dios. Y entre paréntesis los que te dicen, pero hermano, si no lo haces versículo por versículo estás mal. Spurgeon nunca predicó así, consecutivamente sobre ningún texto, salvo ocasionalmente 2 o 3 domingos a lo largo de su ministerio público. Díganselo a Charles Spurgeon, por favor, que está mal. No, son tonterías. Lo descubrieron con John. Por favor, ya no voy a decir más. No. La palabra de Dios, la predicación de la palabra, la eficacia de la palabra, el estudio de la palabra, el Espíritu Santo obrando a través de la palabra, es el medio de santificación. No el único, claro que no. No, eso no lo creemos. Escuchen lo que estoy. Yo no soy de uno de esos que piensa que tan solo porque la gente dice o diga creer ciertas cosas, ¿no? Y los debates hay que reducir a lo mínimo lo que hay que creer o no. No, yo no soy uno de estos. Yo no soy tonto. Yo no creo que la palabra predicada en sí es suficiente. Claro que no. No. Si esto fuera así, nunca seríamos disciplinados. Nunca vendrían estas crisis. Nunca explotarían estas bombas en nuestras vidas. Nunca sucederían estas cosas en el misterio de la providencia oscura, estas cosas que nadie las puede entender. Si esto fuera así, el pobrecito Job, con todo lo que Dios decía, el más santo de los santos sobre la faz de la tierra. No. La lista de estas pruebas es la más increíble lista posible. En todos sus sentidos probado. En todos sus sentidos. Puesto contra la pared y obligado a poner en práctica, a humillarse, a obedecer esta palabra. No, yo nunca he visto a ninguno de esos creyentes, ¿no? La burla en Gringolandia, no puedo evitarlo, pero la ilustración es buena. Papá ya regresó a casa. I think Mel Gibson said it. Y está haciendo esto. ¿No? Entró en la casa. No ha dicho nada. Está hablando del presidente recientemente inaugurado. Lo que está haciendo es esto. Y todos sus hijos están, papá está en casa. No. Y la ilustración es buena. Si tan solo la palabra fuera suficiente, no tendríamos nada de esto de zona de seguridad y zona de inseguridad y zona de peligro, dice Santiago. No tendríamos nada de esto de que esta disciplina, ¿no?, es necesaria para que seamos participantes de ¿qué? De su santidad. De esta obra transformadora, ¿no? Y si tú estás uno de estos y el Padre Celestial nunca ha quitado el cinturón para darte lo merecido, ¿no? Si esto nunca te ha sucedido, no es castigo eterno, no es lo que tus pecados merecen, es disciplina. Y a los que Dios ama, ninguno de ellos se queda sin esta disciplina, ¿no?
Si tuvimos por disciplinadores los padres de nuestra carne y los reverenciábamos, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de Espíritus? Y viviremos. Aquellos, a la verdad, por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, mas a para que lo que nos es provechoso, para que recibamos su santidad, su santificación, su transformación, que nos prepara para vivir en el cielo. Pero luego hay que volver a decirlo. Todo esto es la intercesión de Cristo. Intercede para que su palabra sea eficaz en tu vida, en mi vida, en nuestras vidas. Y sabe a ciencia cierta lo que se tendrá que hacer para que obedezcamos. Y eso es lo que hace. Y ya sabemos, así termina, ¿no? Intercede por la preservación, la perseverancia, la victoria definitiva sobre todos nuestros enemigos espirituales, obviamente incluyendo la muerte, ¿no? Incluyendo la muerte. Su intercesión para nuestra preservación nunca termina. Mientras que estamos aquí en este mundo, sigue todos los días intercediendo para que no caigamos en el pecado de la apostasía final. Esto no puede ser. Si un solo creyente se perdiera, la intercesión de Cristo habría fallado, habría fracasado. No, todos los creyentes saldrán victoriosos sobre el pecado, sobre el diablo, sobre el mundo, sobre su propia carne, porque serán guardados. Serán guardados por el poder de Dios. Y la intercesión de Cristo es la garantía de este poder. Y así, el tema no termina, pero hay que concluir. Los últimos 2 puntos, hay más aquí, pero hay que terminar. Cristo intercede para que nuestras obras sean aceptadas. Este texto lo vimos terminando hace 8 días, ¿no? Que os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por medio de Jesucristo. Este es el tema de todas nuestras obras, sacrificios espirituales, dice Pedro. Agradables a Dios. Todas las buenas obras que fueron predestinadas por la misma gracia de Dios, no son de mérito nuestro, agradables a Dios, pero siempre por medio de Jesucristo. En el Apocalipsis, el incienso que se agrega, se añade a las oraciones de los creyentes, es la intercesión de Cristo. A favor de nuestras oraciones, intercede Cristo. Eso es otro gran argumento. ¿Qué? ¿El mismo Cristo intercede por las oraciones de los creyentes? Sí. Las que se presentan en su nombre, le involucra directamente a Él este hecho de orar en su nombre. Estamos apelando a su nombre, estamos dependiendo de su intercesión para poder orar. Y por eso recibiremos la respuesta a nuestras peticiones ofrecidas en su nombre. Obviamente en el sermón del día de hoy tú puedes tener tu lista de preguntas acerca de que puedo pedir por esto, aquello o lo otro en su nombre. Y ya dimos, anticipando esta pregunta, no estamos hablando de cualquier cosa aquí. ¿No? Claro que no. La fórmula, todas las cosas pedidas en su nombre, viene en este gran contexto. Y no hemos dejado esto apenas el segundo. Alguien me dijo van a ser 200 sermones. No, ni van a ser 20. No, tampoco les aseguro que no. Pero ya apenas con el segundo
sermón. Ahora vamos a leer un texto para concluir. Ven en Efesios 3. Lo que estamos diciendo es que orar bíblicamente comienza con esto, con este tema. Comenzamos a orar bíblicamente. Y es como los que constantemente con Dios te bendiga, ¿no? Sin saber ni siquiera de qué están hablando. Lo mismo de orar en el nombre de Cristo, ¿no? Lo mismo. Hay que tener cuidado con esto. Hay que siempre orar en el nombre de Cristo. Y hay que asegurarnos entonces de lo que le vamos a pedir, ¿no? Concuerde con este punto. Como si Cristo lo pidiera en nuestro lugar. En base a todo el gran tema aquí, de su obra, a favor de nosotros, ¿no? Él intercede por nosotros, ¿no? Yo les decía, sabiendo que iba a predicar sobre esto, no lo he podido quitar. Y claro, no es la primera vez que hablo de esto. No he podido quitarlo de mi mente. No se debe de quitar nada de esto de tu mente, ¿no? Hay que orar en este contexto por estas cosas, ¿no? La lista de cosas por las cuales todas estas cosas ya mencionadas aquí, y como vamos a ver, esto abre un panorama. Hay una lista de cosas que tú y yo las podemos pedir sabiendo a ciencia cierta que son la voluntad de Dios. Y todo esto es el misterio de la relación entre la predestinación y la oración. Este tema increíblemente fuerte. Ahora hay que terminar leyendo este texto. Efesios 3, ¿ya lo tienen? Después de pedir para que sus ojos sean abiertos para que puedan entender la anchura, longitud, profundidad y altura del amor de Cristo, este texto que nos presenta con algo que es en términos humanos imposible lograr, de ver las dimensiones y implicaciones y alcance de este amor de Cristo para con nosotros, por el cual Pablo pide, ¿no? Esto lo vimos en la serie sobre la vanagloria. ¿Y cuántos creyentes piden algo como esto? A favor de otros o a favor de sí mismos. Ayúdame a comprender con todos los demás creyentes la grandeza de este amor y el efecto, ¿no? Un amor que excede todo conocimiento y el resultado, seremos llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Cómo? Y cuando habla así, este texto, en cualquier comentario, cualquier libro de teología, nadie te puede explicar lo que significa que seamos llenos de toda la plenitud de Dios como consecuencia de entender a fondo el amor de Cristo. Esta ilustración la vamos a ver en el tema del cielo. Tú y yo somos los pececitos atrapados en un acuario. ¿Se acuerdan? Ahí estamos. Toda nuestra vida en el acuario. ¿Cómo sería nuestra vida si nos fueran a llevar al Golfo de América? No podía resistir. ¿Cómo sería nuestra vida si nos fueran a sacar del acuario y ahí nos van a depositar en el Golfo de México? Yo estoy de acuerdo con ustedes, es el Golfo de México. ¿Cómo sería nuestra vida, no? Como este pececito. De eso habla el texto. ¿Tendría idea alguna del alcance del Golfo de México? No. Pero ora por esto. Y esto nos enseña algo muy importante sobre temas en relación con el cielo, que no vamos a ver. Ahora, a todo esto termina el texto diciendo,
en este capítulo, la división en capítulos. Después de pedir algo que parece ser imposible, viene esto. Aquel que es poderoso. ¿Quién ha de ser esta persona? Aquel que es poderoso para hacer. Cada línea es un sermón, ¿no? Poderoso, todo un sermón. En parte lo acabamos de resumir aquí. Toda la autoridad, toda la soberanía, todo el control, todo lo que se puede imaginar en términos de poder, está en sus manos. Para hacer. Por eso le estamos pidiendo para que haga cosas concretas, reales, ¿no? Para que obre, sabiendo que de eso se trata. Y de inmediato, todas las cosas, increíble esta fórmula. Media hora yo podría detenerme aquí y discutir desde diferentes puntos de vista. ¿Qué quiere decir? Todas las cosas. Mucho más abundantemente de lo que pedimos. ¿Qué es esto? No, a la luz de la persona en cuyo nombre estamos orando. Es imposible, ¿no? Que a lo largo de tu vida, si tú fueras a ver la biografía de tu vida, el retrovisor, llegas al cielo y la lista de cosas las cuales tú estabas pidiendo a lo largo de tu peregrinación aquí en la tierra, y resulta que aquí vienen al final las cosas que le pediste que rebasaron esto. Nada, no habría nada. Más abundantemente de lo que pedimos. No es posible. Él puede hacer más de lo que ha hecho, más de lo que tú le pides. Y la fórmula en el griego aquí es muchísimo más. Más abundantemente más. Vean el juego de palabras. La forma superlativa de lo que pedimos. O de lo que entendemos. ¿Cuán poco entendemos de esto? Espero que si nunca habías entendido algo sobre lo que hemos visto aquí el día de hoy, que Dios haya usado este sermón para que todos entendamos más. Y el texto, la potencia, por su omnipotencia, este es el poder explosivo, omnipotente de Dios, que se puede traducir que ya está obrando. El milagro más grande en tu vida, si eres creyente, ya sucedió. En tu nacimiento nuevo, en tu conversión, en tu arrepentimiento, en tu entrega a Cristo, el milagro de recrearte, de hacerte una criatura nueva en el segundo Génesis, el milagro más grande que va a suceder a lo largo de tu peregrinación por el desierto de este mundo, ya sucedió por este mismo poder. Todo lo demás, entonces, menos. No puedes pedirle algo más importante que tu propia salvación. Ya lo hiciste, si eres creyente, y ya lo recibiste. ¿Y ven cómo el texto termina? A Él sea gloria. A esta misma persona. ¿Quién es esta persona poderosa? A Él sea gloria. En la iglesia. Por Cristo Jesús. Por todas la pluralidad del tiempo futuro sin fin. Todas las edades del siglo de los siglos del tiempo futuro sin fin.
está pidiendo esto en el nombre de Cristo si no te diste cuenta. Pablo mismo pedía esto en el nombre de Cristo. Y todo lo que podemos decir nosotros es, amén, amén. Que así sea.